Seguimos con más Cadena Nacional y hoy día tenemos nuestra clase constitucional. No es una clase entretenida, estamos con Leslie Sánchez, ella es constitucionalista, abogada y quien nos está instruyendo además en las materias de la convención, porque además lo que hace es asesorar además a los liberales en la convención. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora nuestra panelista, era como parte de la casa. ¿Cuáles son las cosas que pasaron en la convención antes de ya entrar en la pizarra y que nos expliques el sistema político que nos quedó pendiente de la vez pasada? Primero, bienvenida. ¿Y cuáles son las noticias que te parecen importantes de la convención de destacar? Creo que hay que destacar tres hechos. Ya. El primero es que se formaliza la renuncia ya del convencional o ex convencional Rojas Vade, envía su carta frente a la modificación que se hizo, por lo tanto ya no tenemos, digamos, este conflicto. Ya, se acabó Rojas Vade. Listo. Y entonces van a quedar 154 convencionales. No va a haber el reemplazo de ese convencional que faltaría. Exacto. Ya, listo. Cerrado. Ahora lo que faltaría es que devuelva la plata. Claro, eso es otro tema. Pero ya es harina a otro costal. Sí. Ya, pero renunció. ¿Cuál es el segundo tema que te parece relevante? El segundo tema, que también es un poco político y tiene que ver con los convencionales, la lamentable agresión al convencional Barraza por parte de esta señora que pertenece aparentemente, ¿cierto?, a sectores más bien de la derecha nacional y que, bueno, entre lo incómodo y lo incorrecto que es el hecho de del maltrato, digamos, la agresión derechamente que ella incurre al convencional, es también un poco la lenta, creo yo, reacción de las policías frente a la situación. ¿Ya? ¿Por qué ahí estamos viendo el hecho? Las policías que estaban ahí, decís tú, que no reaccionaron, ¿qué pasó? Lo que pasa es que ella interpela en principio al convencional, le hace ese como, no sé, como que le tira la bandera nacional encima, trata como, no sé, de taparlo, pero ella luego se burla, se ríe en conjunto con otras personas y Carabinero en principio solo se acerca para como hacerle ver el error en el que ella habría incurrido. Y luego porque la mesa de la convención y otros convencionales expresan, claro, digamos, su preocupación por el hecho, Carabinero se dice que fue tomada detenida con posterioridad y trasladada a una comisaría, pero en el acto no fue así. Ya, ¿y a ti te parece que esto es una falta por parte de Carabineros de no considerar que esto es un acto de violencia contra un convencional que puede poner en riesgo? ¿Qué es lo que crees tú ahí de la acción de la policía? Lo que pasa es que estamos viviendo una seguidilla de situaciones en donde la ciudadanía, legítima o no, agrede a actores políticos. Ayer pasó a Rodrigo Díaz en la región del Biobío, al gobernador regional, ¿cierto?, al concejal, o sea, al convencional Barraza, perdón, y a mí me parece que ningún tipo de agresión, en ningún caso, independiente de la calidad o ejercicio, función que ejerce la persona, procede. Por lo tanto, me parece que la reacción, como te digo, de Carabineros fue un poco tardía frente a un hecho que creo que a todas luces debió haber sido más tajante la reacción. Ahora, esta no es la primera vez que vemos una agresión a un convencional, porque también en los inicios, no me acuerdo a cuáles, pero a varios convencionales de derecha ya habían tenido este mismo problema, que habían sido agredidos. Recordemos, esto no es el primer hecho. Entonces, al parecer sí, que la acción de Carabineros no ha sido lo suficientemente, no sé, potente, importante, como al menos para que gente se sienta como, digamos, imposibilitado de acercarse, de agredir. Yo encuentro que la gente ni siquiera lo puede tocar a uno. Por supuesto, o sea, ni siquiera, no, o sea, nadie puede invadir tus esferas, digamos, de privacidad que tu propio cuerpo, obviamente. ¿Existe o no? Yo pensaba que hay, tengo la idea de que, si mal no recuerdo, incluso hubo para Jackie Onassis, que era perseguido por los camarógrafos, por las fotografías, por los paparazzi, estableció que existía, al menos en la justicia norteamericana, una suerte como de radio que era un mínimo en que alguien no podía acercarse porque era invasivo a tu intimidad. ¿Es así? ¿Existe algo que tiene que ver con eso? En mi interpretación, creo que cuando hablamos de integridad física, que es algo que ya está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, podría ser interpretado en aquella dirección que planteas tú. Claramente a quien le corresponde hacer esto es a la judicatura, ¿cierto?, a los tribunales, pero a mí me parece que es lógico, que es de toda lógica, que cuando hablamos de la esfera personal, integridad física y psíquica, tiene que ver con que nadie puede invadir, ¿cierto?, está como marco de protección, creo que hay en torno a uno. Y por eso te digo que me parece lamentable
lamentable que la reacción no haya sido más rápida de parte de Carabineros. Efectivamente, al principio, además de la convención, fue maltratado el convencional Coxi, si no me equivoco, Ruggiero Coxi. Y también ahí se planteó una situación que estaba muy vinculada a la misma convención, que ellos en principio no quisieron resguardo policial. Ah, es verdad. Y a raíz de varios de estos hechos bien incómodos, se puso este resguardo que yo creo que es insuficiente para lo que hemos visto. Ahora, la tercera noticia me parece súper importante, además una noticia nueva y es difícil de entender, que tú la llamas la redistribución de la carga laboral. Explícanos qué es lo que es y por qué es una noticia dentro de la convención. El tercer punto y final que podemos plantear como relevante esta semana es lo que me acabas de describir. En mi opinión, pareciera que los tiempos de la convención, que son acotados, que ya lo hemos dicho que es breve, están ya empezando a hacer sentir, digamos, la presión sobre la convención. Y es por ello que una de las comisiones que recibió mayores iniciativas de artículo, tanto de los mismos convencionales como iniciativas populares, era la de derechos fundamentales. Y hoy perciben, ¿cierto?, de que este número altísimo de propuestas no van a poder ser abarcadas por ello. Y es por eso que deciden, ¿cierto?, el Pleno, primero la mesa y luego propuesta el Pleno, de que se distribuya esta carga. Obviamente de acuerdo a la afinidad y temática de las propuestas. Es decir, si son temas de medio ambiente, naturaleza, etcétera, que se vayan a la Comisión de Medio Ambiente. Porque, como te decía, la Comisión de Derechos Fundamentales no le van a dar los tiempos para conocer todas las propuestas que ingresaron. No entiendo. O sea, a ver, las comisiones, la Comisión de Derechos Fundamentales se nutre de distintas cosas. Uno, de ideas que tuvieron los propios convencionales, otras que fueron de la gente, digamos que fueron las propuestas de ley, ¿no es cierto? Esas son. Exactamente, las iniciativas populares. Ya. Y llegaron, tienen mucha cantidad. Muchísimas. Y ellos ya, con los tiempos que quedan, saben que no van a poder analizar todas las propuestas. Entonces, ¿qué hicieron? Distribuyeron y derivaron algunas propuestas según la materia a otra comisión. Pero eso tiene que haber sido aprobado por el Pleno. Sí, esta fue una propuesta la que planteó la mesa directiva, llegaron a acuerdo, se propuso al Pleno y hubo un debate, pero se aprobó, porque hubieron algunos convencionales de derecho que, según la interpretación del reglamento que ellos hacen, esto no era posible. Sin embargo, se votó, se aprobó y se está derivando propuestas de preceptos constitucionales a otras comisiones. Ya, pero en el fondo los que tienen menos pega van a tomar lo que tienen los que están con más pega. ¿Eso es? No, o sea, simplemente es la Comisión de Derechos Fundamentales que ya sabe, como te digo, por los tiempos que quedan, que no logra analizar todas las propuestas. Y por lo tanto, la fórmula más lógica que ellos determinaron fue derivarla a otra comisión según la materia. Ya. ¿Y esa comisión hace exactamente lo mismo que la comisión madre? ¿Aprueba, rechaza, vota? ¿O se lo ve en el fondo y lo pasa como, digamos, le pasa el resumen, para decirlo en bruto? El procedimiento va a ser similar a lo que se ha hecho con todas las demás propuestas. Cada comisión va a analizarla, va a hacer un informe, lo va a emitir al Pleno y se van a votar. Ya, pero en la Comisión de Derechos Fundamentales ya se votó, se está votando. Por lo tanto, estamos hablando como del bloque 2 de temas, ¿no? De los bloques que no van a alcanzar a ver y no han visto todavía. ¿Y eso tú lo encontrás bueno? Yo creo que es una decisión estratégica, yo no sé si es bueno, por eso me parece que se vuelve urgente ya comenzar a hablar de la posibilidad de una extensión del plazo de funcionamiento de la convención. Hoy día salía en todos los titulares como que existía una extensión de la convención, pero la verdad es que esa extensión es una extensión que son de 3 meses, que lo único que hizo la presidenta de la convención hoy día fue formalizar ese pedido que ya estaba incluido en el primer, digamos, en el primer diseño, y es que termina el 4 de julio, el cronograma. O sea, es como una formalidad, se dice. La convención siempre estuvo diseñada para que sesionara 9 meses y eventualmente se necesitaba una prórroga. Esa prórroga ya estaba y era de 3 meses y eso hace un total de 12 meses.
lo que hizo la presidenta frente al Pleno de la Convención fue decir, vamos a utilizar esta prórroga de 3 meses. Pero siempre se calculó y se programó el trabajo de la Convención en estos totales 12 meses. Ya. Con respecto al tema de la extensión del tiempo, porque se ha hablado mucho, hay que verlo, qué sé yo. Pregunta técnicamente, ¿quién tiene que pedir ese tiempo? ¿Lo piden con número? ¿Y para qué querrían más tiempo? ¿O para qué tú darías más tiempo? ¿Para armonización? ¿Para análisis de las propuestas? ¿Y cuándo tiene que ser a tu juicio? A mí me parece que la mesa directiva ya debiera tener un diagnóstico de qué comisiones les va a faltar tiempo. Ejemplo, lo que acabamos de decir, derechos fundamentales, ya es evidente, o por lo menos está puesto sobre la mesa, de que no dieron abasto. Me parece que ese primer diagnóstico, saber qué comisiones van bien y a quienes aparentemente les podría faltar tiempo para analizar con seriedad y tranquilidad las propuestas que han llegado. Lo segundo es verificar que el reglamento de la Convención no le otorga grandes atribuciones a esta comisión de armonización. Mucho se ha dicho de esto no importa, lo arregla la comisión de armonización. No, esto lo va a haber armonización. Pero al revisar el reglamento te das cuenta que no son muchas las atribuciones. Por lo tanto, probablemente también va a quedar corta para poder tener un texto armónico, completo y serio. Entonces creo que la Convención ya lo sabe y lo intuye, y creo que en general en el mundo político y jurídico se sabe y se intuye, pero acá hay un conflicto de fondo. ¿Quién se lo va a ir a pedir al Congreso Nacional? Porque darle más de 12 meses, extender un plazo, implica una reforma constitucional, implica que alguien presente un proyecto al Congreso y luego conversarlo con el Congreso Nacional para ver si tanto la Cámara como el Senado están disponibles a otorgarle más tiempo a la Convención. Leslie, llegó el momento de la pizarra, ¿ya? Así que vamos. Llegó el momento de la clase, porque la semana pasada dejamos pendiente lo que tiene que ver con el sistema político. No lo alcanzamos a explicar del todo, es lo que se está planteando. ¿Ahí está bien, chicos? ¿Hacia allá? Hacia el otro lado. Ahí, ahí. Y ahora para atrás. No, a mí de modelo me fue súper bien. Todo el tiempo. Ahí sí, de modelo estoy al borde. ¿Ah? Estupenda periodista y modelo. Me fue regio de modelo. Vamos. Sistema político, entonces. Sí. Ya. Yo he escuchado unas cosas bien raras, entonces explícanos qué es lo que vamos a ver. Esto, empieza tú a jugar ya con los cositos y empieza como a armar el sistema político. Mira, así como hablamos de sistema judicial y que fue innovador, y de formas de Estado, que fue innovadora porque empezamos a hablar del Estado regional, con sistema político, esta semana se viene este gran debate. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la estructura política de Chile? Y es por eso que se está volviendo el tema del momento. Y ya salió el informe hoy día, así que ya sabemos más o menos qué es lo que viene y qué es lo que votan los convencionales entre jueves y viernes. ¿Qué era lo preocupante o lo nuevo o lo interesante también? Porque esto viene subjetivo, para algunos puede ser preocupante, para otros interesante. Es que tenemos una nueva configuración del poder. Este Congreso Nacional que nosotros conocemos perfecto en la actualidad, ¿cierto? Que está compuesto por una Cámara de Diputados y por un Senado, se reconfigura, cambia el nombre, pasa a llamarse Congreso Plurinacional y cambia su composición. Ya. Va a estar compuesto hoy a lo menos por 205 miembros. No, pues aquí está, por ahora, perfecto. Ahora, 205 miembros. Pero ahora actualmente existe, ¿está bien la pizarra o quieren que la movamos un poco más? Ya, está bien, perfecto. Entonces el Congreso va a tener 205 ahora. Pero espérate, va a ser, no, es que es otro, es un Congreso Plurinacional. Exacto. Porque el antiguo era el Congreso que tenía un Senado y una Cámara de Diputados. Y una Cámara de Diputados que no la encuentro, ya, pero la Cámara de Diputados. Y ahora lo que va a haber es un Congreso Plurinacional y va a haber esta cosa rara y un que yo todavía no la entiendo. territorial. No Efectivamente. Lo que ocurre es que siempre se pensó en un Congreso Plurinacional compuesto por una sola Cámara, por asambleístas, 205. Unicameral. Paritario y con escaños reservados para los pueblos originarios. Esa es la idea inicial. Ya. Y en esta idea inicial, por supuesto, no estaba contemplado el Senado. Ya, perfecto. Pero con el lapsus del tiempo y el recorrer del debate, perciben que no es tan viable o no es tan querido no tener Senado. Ya.
Por lo tanto, empiezan a plantear la lógica de la existencia de esta nueva institución que sería un consejo territorial. Perfecto. Similar o relativamente similar a lo que podría ser el Senado. Ya. ¿Dónde está la gran modificación? En las facultades. Porque este consejo territorial ya no vería temas legislativos, o sea, no haría la ley. Ya. Este consejo territorial estaría básicamente, según los informes preliminares, para nombrar las altas autoridades de la República, fiscal nacional, contralor nacional, ya, ministros de la Corte Suprema, y para definir algunas temáticas del presidente de la República, como impedimentos para ejercer el cargo, autorizaciones para salir del país, pero temas que son importantes, pero que no es lo que hacía el Senado en la actualidad, porque al ya quitarle la posibilidad de participar de la creación de la ley, le quitaste el 80% de su atribución. Además, el Consejo Territorial, lo que tengo entendido, es que representaría a las regiones, es decir, serían en igualdad de números, es decir, representados en igualdad de cantidad de congresistas, ¿no? Para que los territorios estén representados. Eso es, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que siempre que hay dos cámaras, digamos, cuando hablamos de lo bicameral, esa era la gran diferencia, de que la Cámara representa al número de los habitantes, a la población, y el Senado a los territorios, es decir, en el caso nuestro, a las regiones. Por lo tanto, por eso el nombre de Consejo Territorial, y se van a elegir, ¿cierto?, representantes por región. Ya, no perfecto. por distrito, no por cantidad de población, sino que por la región. Exacto. Ya. Y después esto tiene que conversar con otras cosas, pues. Esto lo pongámoslo acá, que es como lo que era, digamos, y esto tiene que conversar con un tipo de ejecutivo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ejecutivo que se está planteando? Efectivamente, el ejecutivo, ¿qué es esto, cierto? Poder ejecutivo, nosotros lo conocemos hoy básicamente con un presidente de la República y un gabinete ministerial, nada más. Un presidente que siempre se ha dicho que en Chile es muy poderoso, con muchas atribuciones, y que define, ¿cierto?, la administración del Estado. En el informe del sistema político viene la propuesta de tener un poder ejecutivo compuesto por 3 cabezas, por 3 personas. Nuevamente un presidente o presidenta acompañado de un vicepresidente o vicepresidenta. Modelo muy similar al norteamericano, Estados Unidos. Ya. Es como las candidaturas de Joe Biden, Kamala Harris. Ya. Una idea no similar, pero parecida. Y por lo tanto, ¿quién iría a competir en una campaña electoral? Sería esta dupla. Dupla que además tiene que ser paritaria. Y compiten dos. Y también mujer, son electos democráticamente, voto directo. Pero le agregan un ministro. Ahí está el ministro. ¿Dónde está el ministro? Y le agregan una tercera figura, que es como jefe de gobierno, ministro de Interior de gobierno. Y aquí es donde surge, digamos, ciertos cuestionamientos, porque nunca es fácil ejercer poder, menos si es de a 3. Si de a 2 ya podría ser una lógica de pesos contra pesos, de tener 2 miradas, de tener un gobierno, digamos, más colectivo, más pensado. De a 3 es muy extraño. De a 3 se vuelve un poco particular y llamativo, porque de las funciones y atribuciones que hace el Ejecutivo, ¿cuáles va a ser el presidente? ¿Cuáles va a ser el vicepresidente o vicepresidenta? ¿Y cuáles le van a corresponder al ministro del Interior? Entonces, aparentemente, los temas de Estado van a quedar acá. El gabinete ministerial hoy en la propuesta viene a cargo del vicepresidente. Y esta persona estaría como bien a cargo en los temas de seguridad. Ya, pero cuesta comprenderlo. No sé si me entiendes. Yo creo que no es per se nada en temas constitucionales, es per se una mala idea. Pero esto es muy complejo, creo yo, para una realidad y una cultura política chilena muy diferente. A ver, nosotros igual ahora tenemos un presidente y tenemos un ministro del Interior. Sí. Ya. Ese ministro del Interior lo que hace, se hace cargo de la seguridad, se hace cargo de la coordinación de ministros también, aunque no. Es como la jefa política. Es como la jefa política, pero depende mucho del presidente que te toque. Sí, por supuesto. ¿Sí o no? Sí.
Y no existe la figura del vicepresidente. No hay vicepresidente. Ya. Y lo que tú acabas de decir es uno de los grandes argumentos para separar estas tres funciones. Porque dicen, la ministra o ministro del Interior tiene demasiadas tareas a su cargo. Entonces, para descongestionar, la idea es generar esta tercera figura. Pero entonces, porque aquí lo que se quiere sacar del ministro del Interior o ministra del Interior, y esto hace muchos años, tiene que ver con el tema de la seguridad. Ese es el tema que hay que sacarle. Radicarle la seguridad y la coordinación política, ponerla acá. Exacto. Entonces, pero ahí funciona bien, ¿no? Es que no lo sabemos, por eso te digo, porque a nosotros nos cuesta un poco entenderlo y quizás somos un poco prejuiciosos. Espérate, pero eso sería político. En la práctica, ¿qué sería? En la práctica a mí me parece difícil coordinar entre tres cabezas el poder. Hay quienes dicen que entre más se divide el poder mejor, se ejerce mejor, se controla más, se limita más. Entonces hay argumentos a favor y en contra. Lo único que yo planteo como, digamos, apremio o cuestionamiento inicial es que es el Ejecutivo, ¿cierto? O sea, la presidencia es un tema complejo, discrecional a ratos, de toma de decisiones rápidas, urgentes, necesarias, y allí es donde surge la duda si se van a poder tomar esas decisiones rápidas y urgentes entre tres. Pero, ¿cómo sería esto en términos de elecciones? ¿Cómo iría este es un triunvirato? ¿Uno elige este triunvirato? Uno vota por estos dos y estos dos votan a eligen a este, ¿cómo es? Claro, por ahora en principio lo que no hemos revisado, como te digo, todo este informe que se empieza a votar entre jueves y viernes. Lo que sabemos es que esta dupla se elige democráticamente a través del voto. ¿Voto directo? Voto directo. Y yo voto por el presidente que asumo, o sea, es decir, yo voto por uno y va con su dupla. Sí. Ya, exacto. Y este es el que yo probablemente creo que va a ser designación. No va a ser electo democráticamente. Ese va a ser designado de acá. Sí. Por lo tanto, si es seguridad, no es tan dramático. Ahora, aquí el que se lleva el mayor peso es el vicepresidente, ¿no? Aparentemente podríamos decir que sí, que tiene mayores responsabilidades. A mí por eso digo que lo encuentro raro, lo encuentro particular. No lo encuentro malo per se, insisto. Pero hay que mirar muy bien las funciones que van a tener. Y eso es la pega que viene estos días. Mirar bien el articulado, mirar bien qué funciones le van a dar a cada uno, cómo van a dividir las funciones y las competencias entre los tres, y también algo no menor, qué requisitos se le van a pedir para ejercer estos cargos. Ya. Ahora, según lo que yo he leído, que este es el... Vamos a hacer esto, ¿no? Esto sería así. ¿Cómo lo decís? Esto no va a pasar. Lo que hemos visto a la fecha es que tanto la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de Derechos Fundamentales ha ido, digamos, a exponer informes que han sido rechazados casi en su totalidad. Por lo tanto, podríamos ya deducir que al sistema político le va a pasar algo muy similar y probablemente se van a rechazar muchos estos artículos. Ya. Sobre todo por esto, creo yo. Si tú me preguntas, lo último que podemos analizar es que generó mucho revuelo en las redes sociales y todos los presidentes de los partidos políticos están muy preocupados, es porque en la convención, en el sistema político, igualan o dan un trato igualitario a los partidos políticos con los movimientos sociales. Ya, no entiendo cuál es el drama de eso, porque si tú le das el mismo trato igualitario, se transforman en lo mismo. ¿Cuál es el rollo? Entonces los movimientos sociales pasan a ser partido político. Claro, pero es que el actual... Mira, esto tiene que ver con una concepción también de la democracia, por eso estaba esto por acá también. La calidad, el tipo de democracia, etcétera. Lo que nosotros sabemos hasta hoy es que la democracia representativa, incluso participativa, incluso con mecanismos de democracia directa, funciona bien en la medida que tú tienes partidos políticos fuertes. Sí, ya. Eso nos ha dicho la teoría. En la Constitución actual ya están debilitados. Sí. Y con la mirada que trae esta Constitución, en la opinión de muchos y muchas, creemos que se debilitan aún más. Porque los partidos políticos tienen requisitos para constituirse, requisitos también de fundamento ideológico de existir, tienen que tener una estructura interna y en el fondo tienen una mirada, una propuesta de país que le ofertan a la ciudadanía y se vuelven estos canalizadores o mediadores entre la sociedad civil y el poder. No, transparencia, tenemos que saber sus platas, en qué las gastan, cómo se financian, en qué se gastan la plata, todo eso. Pues, y cómo contribuyen a la democracia, a la mejor. Por supuesto. Y desaparecen además, o sea, si es que no sacan una cantidad digamos, de gente, desaparecen, ya no entran, digamos, el CERVEL los hace dejar de existir, digamos, también, todo claro, eso. Entonces todo eso te da seguridad,
certeza y mejora la calidad de la democracia. Por todos esos requisitos que tú acabas de decir, o efectos, son positivos. Si yo digo que un movimiento social como Salvemos las Ballenas o XX va a tener el mismo trato, estamos igualando fenómenos que yo creo que son diferentes y les vamos a permitir entonces los mismos derechos sin los mismos requisitos. No, pero es que lo que pasa es que eso es menos, o sea, eso es impresentable, pues no pueden tener los mismos derechos sin ser los mismos requisitos. O sea, si quieren los movimientos sociales tener la misma transparencia, o sea, es como, ¿con cuál pasaba? No me acuerdo con qué grupo pasaba, pero finalmente empieza a pasar eso, que tú no sabes en qué se gasta la plata, por qué están invirtiendo en eso. No, pues necesitamos transparencia. No, y lo otro relevante es que además, como te digo, tendrían la misma como trato, tendrían el mismo trato o serían aparentemente similares. Pero ocurre que estos por llamarse de esta manera tienen requisitos y tienen que cumplir deberes, y estos por llamarse de esta manera aparentemente no tendrían esos requisitos ni tampoco cumplir esos deberes que dices de transparencia, de financiamiento, etcétera. Pero esto no va a pasar tampoco. Yo creo que no va a pasar por ningún lado, porque además incluso el convencional Jaime Baza lo puso en Twitter y recibió un rechazo bien masivo, bien fuerte, cuando le pregunta y dice ¿qué les parece? El no se escuchó de Arica a Punta Arenas, creo yo. El problema además no solo es esto, sino que este fenómeno genera lo que se llama un excesivo fraccionamiento. Sí, claro. Porque entonces, por ejemplo, ¿qué hacen principalmente los partidos políticos hoy? Presentan candidatura a la ciudadanía, candidatos a alcaldes, concejales, diputados, diputadas, ¿cierto? Consejeros regionales, etcétera. Hoy entonces los movimientos también van a poder presentar candidatura. Algunos me dirán, pero eso es perfecto, como pasó en la convención. Sí, puede ser muy alabado de una mirada, pero en realidad lo único que genera es muchas candidaturas, mucha dispersión del voto, pocos acuerdos, poca calidad de la democracia. Entonces, seguimos en nuestra, ¿cómo le podemos decir esto? La ruta constituyente. La ruta constituyente, la pedregosa ruta constituyente, ¿podemos decirle así? Sí. Con Leslie Sánchez. Muchas gracias, Leslie. Siempre un gusto tenerte. Clara, precisa. ¿Dónde? Clara, precisa, concisa, no nos deja ninguna duda. En todo caso, todo esto que yo lo entendí, lo cual implica que lo entendimos todos, yo me imagino, no va a pasar. Pero no importa, porque el viernes vamos a seguir, la otra semana vamos a seguir en esta ruta constituyente, que es lo que va a pasar. Leslie Sánchez, constitucionalista, abogada, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. En Cadena Nacional, como siempre. Y nosotros nos vamos, y mañana más Cadena Nacional aquí en Vía X, por supuesto.